Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué privilegio, qué gusto estar con ustedes nuevamente y poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Mi nombre es Natán Schmutz, soy el pastor de la Iglesia Antioquía en Cobán y para mí realmente es de mucho gozo poder compartir hoy una reflexión en la palabra del Señor. Hoy nosotros vamos a hablar de un tema muy importante que debe ser central en la vida de todos los creyentes. Cómo nos tratamos entre nosotros, cómo enfrentamos problemas, cómo enfrentamos incluso los pecados que pueden suceder entre nosotros. La palabra del Señor es muy clara acerca de ello. Sin embargo, llevarlo a la práctica es donde realmente nos cuesta seguir las instrucciones de la palabra del Señor. Pero lo bueno es que el Señor es fiel y justo y nos ayuda y nos sigue exhortando de seguir mejorando cada día más y ser ese cuerpo unido bajo su dirección. Amén. Hoy nosotros vamos a leer un pasaje en Lucas capítulo 17 y vamos a estudiar una enseñanza que Jesús hacía y dirigía a sus discípulos. Nosotros vemos a Jesús que está caminando hacia Jerusalén para ir a la cruz y entregar su vida por todos nosotros. Y había mucha gente siguiéndole. Él enseñaba a las multitudes, pero siempre se tomaba su tiempo y su momento, solo él y sus discípulos, la gente más cercana, para enseñar las verdades más profundas, más esenciales aún. Y esas enseñanzas son tan valiosas y preciosas para nosotros. Hoy vamos a estudiar una de estas enseñanzas que él dirigía a sus discípulos. Lo leemos en Lucas capítulo 17, en el primer versículo dice así: Luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atado al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Ahí nosotros podemos escuchar la palabra del Señor Jesús, que Él nos enseña que los tropiezos son inevitables. Detengámonos ahí por un momento. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos en ese momento? No sabemos exactamente qué situación estaban ellos ahí mismo, pero tal vez algunos de los discípulos empezaron a ver los milagros del Señor Jesús, a entender el poder que Él tenía, y tal vez empezaron a pensar que, bueno, como ellos seguían al Hijo de Dios mismo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, de repente ellos iban a ser guardados y protegidos por toda su vida. Nada malo, ningún tropiezo podría llegar a sus vidas. Y Jesús les empieza a decir que los tropiezos son inevitables en esta vida. Inevitables. Lo que Jesús está diciendo que en la vida nosotros vamos a encontrar tropiezos, vamos a encontrar tentaciones, vamos a encontrar problemas y dificultades. Ningún ser humano es exento de eso. Va a pasar. Tarde o temprano nosotros vamos a encontrar obstáculos en nuestra vida y específicamente en nuestro caminar con el Señor. Ahí no importa de cuál es nuestro trasfondo, si crecimos en una familia cristiana o no, si crecimos con una familia con mucho dinero o muy poco dinero. Realmente no importa si estamos gozando con mucha salud o estamos pasando por enfermedad. Todos nosotros encontramos tarde o temprano tropiezos, problemas, dificultades, necesidades, tentaciones en nuestras vidas. Y eso es importante entender, hermanos y hermanas. Si nosotros como creyentes a veces pensamos, a veces se nos dice, mire, llega a los pies de Cristo y todo va a ser más fácil, todo va a ser mejor, no va a encontrar problemas, no va a encontrar dificultades. Realmente no es así. No es la enseñanza de la palabra del Señor.
Al contrario, Jesús nos garantiza que vamos a encontrar dificultades. Y eso es una realidad que nosotros sabemos, ignoramos o desconocemos. Es cierto, ¿no? Cuando vamos a evangelizar y vamos a compartir el evangelio, decimos a la gente, llegan a los pies de Cristo, Él los va a salvar, Él los va a rescatar. Y a veces incluso les decimos, todo va a ser más fácil en su vida. Pero en realidad, en mi experiencia, eso no ha sido 100% así. Al contrario, muchas veces como creyentes encontramos obstáculos mayores, obstáculos significativos. ¿Por qué? Porque el enemigo no se queda tampoco con los brazos cruzados. El mundo nos trata de obstaculizar, de hacernos caer. ¿No es cierto? Solo uno se mete al internet, abre su teléfono, enciende la televisión y una y otra vez vienen tentaciones, vienen obstáculos, vienen mensajes contrarios a la palabra del Señor, a nuestros oídos, a nuestros ojos. El mundo está lleno de esos obstáculos, de esos tropiezos. En cualquier momento pueden llegar, de tantas diferentes maneras. Pero lo que el Señor Jesús nos está diciendo en esos versículos, que nosotros vamos a enfrentar esos tropiezos, mas los que causan esas tentaciones en nuestras vidas, y aún peor, los que logran hacer tropezar a alguien, ellos van a entregar cuentas por lo que hicieron. Y realmente el juicio de Dios va a caer sobre ellos, y hubiera sido mejor echarlos al mar y que ellos hubieran sufrido esa manera que llegar a las manos de Dios, que los va a juzgar por su pecado, por hacer tropezar a los demás. Eso es una advertencia grande para todos que están obrando en contra de la iglesia, en contra de los hermanos y los creyentes. Y nos debe a nosotros animar de mantenernos firmes y mantenernos rectos en el camino del Señor. Y cuando nosotros pensamos en los que tienen que enfrentar realmente el juicio de Dios, nosotros tal vez pensamos en Satanás, pensamos en el mundo, en las personas que son enemigos de la fe. Sin embargo, la palabra del Señor ahí también nos llama a nosotros, a los creyentes, a tener mucho cuidado. Así dice en la primera parte del versículo 3, así que cuídense, menciona a nosotros. Y ese cuídense ya nos llama la atención a lo que va a seguir después. Nosotros tal vez pensamos que solo el mundo y el enemigo produce tropiezos en nuestras vidas. Sin embargo, también puede suceder en medio de nosotros, en medio de la congregación de la iglesia. Yo no sé si ustedes han enfrentado una realidad así, pero en muchas iglesias sucede, en todas las iglesias sucede, que puede haber conflictos, que puede haber malos entendidos y pueden suceder cosas que hacen caer en pecado o incluso hacen alejar a algunas personas de la fe. Yo he escuchado esas palabras varias veces. Personas que dicen, no, yo antes iba a la iglesia, pero ahí me hablaron mal, me miraron mal, me hicieron tal cosa, entonces ya no seguí. Y dejé ahí la fe, dejé abandonado los caminos del Señor. Yo lo he escuchado. Y eso sería lo más triste, eso es lo más triste para nosotros. Cuando nosotros somos llamados de apoyarnos, de animarnos, y no de ser tropiezo para los demás. Ahí Jesús dice, tengan mucho cuidado que esto no suceda entre ustedes. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado cómo nosotros actuamos en medio de nosotros, cómo nos confrontamos, cómo nosotros nos comportamos, porque eso puede tener consecuencias muy graves. Pero del otro lado, Jesús entonces quiere hablar acerca de nosotros, cómo vamos a enfrentar una situación cuando algún hermano, alguna hermana, alguna situación en nuestra congregación lleva tropiezo a mi vida, lleva una tentación a mi vida, llega un pecado ante mí. ¿Cómo actuamos en una situación así? Porque
en algún momento puede llegar. ¿Cómo nos comportamos si alguien me ofende, si alguien hace algo malo en contra de mí? ¿Cómo debemos actuar? Y así entonces enseña el Señor Jesús a sus discípulos y a nosotros. Dice, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si un hermano o una hermana comete un grave error contra mí, peca contra mí, me ofende a mí, me traiciona, me critica injustamente, lo que a mí me corresponde y a todos nosotros nos corresponde es confrontar el pecado, es confrontar la realidad y la situación. Hacerlo con amor, pero hay que hacerlo con claridad y de una manera directa. Y eso es ya la primera enseñanza para nosotros. Yo no sé a ustedes, pero honestamente a mí a veces me cuesta confrontar a las personas que me han hecho mal. Yo de repente hablo con mi esposa, en mi familia, con otros amigos, hablo acerca de lo que me hicieron, pero con la persona misma, mejor evitar el asunto. Mejor no hablar porque va a producir un conflicto mayor, de repente me va a echar otras cosas en la cara. Realmente no quiero confrontar, no quiero tener un conflicto. Entonces mejor me quedo callado o empiezo a murmurar y va corriendo la mala información o el chisme en medio de nosotros. Y eso ya es el primero de los males que lastimosamente a veces existe en medio de nosotros. Tenemos la tendencia de cuando alguien comete un error, en lugar de confrontarlo, hablamos con personas que no tienen nada que ver. Y Jesús ahí dice a sus discípulos y a nosotros, si alguien peca, tienes que ir y reprenderle. Eso significa que yo voy solo a la persona y decir, mire, yo he visto ese pecado, esa ofensa ante mí, esa ofensa ante el Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Lo debemos hacer en amor, pero lo debemos hacer de una manera clara y directa. Eso es algo que ya nosotros debemos aprender de poner en práctica en medio de nosotros. Yo sé que cuesta, a mí me cuesta, pero vaya, es una instrucción del Señor para nosotros. Y después, si esa persona, ese hermano, esa hermana, se arrepiente y dice, sí, tiene razón, yo le he ofendido, yo he cometido ese error, ese pecado. Entonces nosotros debemos responder en amor, en perdón y decir, está bien, hasta ahí hemos llegado, queda borrado, queda perdonado, seguimos adelante, en amor, en amistad, somos hermanos en la fe, vamos a seguir adelante. Hermanos, la palabra ahí que dice que nosotros debemos perdonar es un imperativo, eso es un mandamiento. Quiere decir, si alguien me ofende y yo le confronto y le digo, mira, eso fue lo que tú me hiciste, y la persona se arrepiente y pide perdón, yo estoy obligado de perdonar y perdonar de corazón. No es posible que yo digo, mira, me ofendiste, la persona se arrepiente y digo, vaya que te arrepentiste, pero jamás te lo voy a perdonar. Como creyentes no podemos actuar de esa manera. Al contrario, somos obligados a perdonar y perdonar de corazón. Y hermanos y hermanas, perdonar no es un sentimiento. No es yo perdono cuando lo siento por hacerlo, sino es una decisión intencional que yo tomo, aunque me cueste, aunque realmente no siento querer hacerlo. Yo debo perdonar de todo corazón. Perdonar significa que yo voy a quitar de mi memoria la ofensa, la voy a tratar de borrar, aunque sea difícil. Significa que en un futuro, si sucede otra cosa, no voy a ir al pasado y recopilar todas las ofensas que cometieron contra mí. Lo perdonado quedó en el pasado, quedó borrado. Eso es la manera como Dios nos perdona a nosotros. Así nosotros debemos perdonarnos entre nosotros. Yo entiendo que eso es difícil. Y hay un proceso, hay un momento donde tal vez nos cuesta y los sentimientos no van de acuerdo con eso. Pero créeme, si
si decidimos perdonar de corazón, los sentimientos van a cambiar también. Y saben, a veces pensamos en el perdón como absolución y decimos, no, si yo le perdono a la persona ya no va a tener consecuencias, ya la voy a dejar libre. Y tal vez es cierto, pero el poder más grande en el perdón es que yo quedo libre. Yo quedo libre de la amargura, del enojo, de la frustración. Yo puedo dejar las cosas atrás. Y yo no tengo que sufrir y dar vuelta a mi cabeza de esas cosas. Perdonar es una de las cosas más poderosas y más preciosas que nosotros podemos practicar en la vida de creyente. Y el Señor nos llama a hacerlo. Pero no solamente nos llama a hacerlo cuando alguien de repente comete un pecado ante nosotros, sino nos llama a tener una actitud constante de perdón. En el versículo 4 dice, aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a ti decirte me arrepiento, perdónalo. Y hermanos y hermanas, esa instrucción ya es muy difícil para nosotros. Solo asimilarlo un momento. Imagínese, usted llega a la iglesia y desde muy temprano un hermano le comete una ofensa grande ante usted. Tal vez le insulta con una mala palabra o no sé, tal vez le quita algo de su bolsillo, no sabemos, pero comete una ofensa. Y usted lo confronta y dice, ay sí, tiene razón, perdóname. Y usted le perdona. Y 1 hora después el mismo hermano comete una ofensa igual ante usted. Y hace lo mismo, va ante él, dice, hermano, usted pecó contra mí. Él se arrepiente y dice, tiene razón, perdóneme, por favor. Usted le perdona. Y así igual 1 hora después y 1 hora después nuevamente, así 7 veces. Imagínese, cada vez la persona le ofende, usted lo reprende, pide perdón y usted tiene que perdonar. ¿Cuántas veces estuviera dispuesto usted a perdonar? 1 vez, está bueno. 2 veces, vaya. La tercera vez, yo creo que la mayoría de nosotros a la tercera vez ya hubiera perdido la paciencia, ya hubiera perdido el amor. Y decimos, no, a ese hermano no aprende, no cambia. ¿Cómo le voy a seguir perdonando? Si él no aprende, si él no entiende lo que está haciendo, lo sigue cometiendo, ya no le voy a perdonar. Imagínese 7 veces en un solo día. Nosotros básicamente no somos capaces de hacer tal cosa. Eso es muy difícil para nosotros. Y realmente los discípulos tenían la misma respuesta. Los apóstoles dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Los discípulos, recibiendo esa enseñanza, confrontados con la realidad que en el reino de Dios somos llamados a perdonar incluso 7 veces a la misma persona en un solo día, ellos dicen, no puedo, no podemos, no somos capaces de hacer eso. No nace de nuestro corazón, no nace de nuestra humanidad, de nuestra naturaleza. Nuestro carácter no lo permite, nuestro corazón no lo permite. Llegamos corto. Necesitamos tu ayuda, necesitamos fe, necesitamos el apoyo, porque no somos capaces de hacerlo. Jesús llama a sus discípulos y llama a nosotros de ser personas lentos para la ira, lentos para el enojo y abundante en gracia y en perdón. Porque eso es el corazón del Señor, ese es el corazón del Padre. Así describe el Señor, así describe la palabra al Señor. Y no fue lo que Dios hizo con todos nosotros. Él nos perdonó. ¿Cuántas veces al día ofendemos a Dios? ¿7 veces? ¿O 70 veces? ¿O solo 1 vez? ¿Cuántas ofensas cometemos nosotros? ¿Y cuántas veces Él nos perdona a nosotros? Si Dios es así, nosotros debemos buscar ser igual.
aunque nos cueste, aunque no somos capaces, como dicen los discípulos. La realidad es, eso es el estándar, eso es la manera como nosotros debemos vivir en el reino de Dios. Eso es lo que debemos practicar en medio de nosotros. El perdón abundante a las personas que se arrepienten. Pero no podemos hacerlo por nuestra naturaleza humana. Los discípulos le dicen claramente, aumenta nuestra fe. No llegamos a ese estándar, no llegamos a cumplir. Y ese es el primer paso que nosotros tenemos que tomar. Reconocer que nosotros como seres humanos somos débiles en esta área. Somos personas que luchan con el orgullo, que luchan con el egoísmo y egocentrismo. Que nos cuesta perdonar cuando nos han herido, cuando nos han lastimado. Que no nos nace perdonar de esa manera. Y creo que todos nosotros compartimos esas palabras, las palabras de los discípulos. Señor, entonces, si eso es lo que tú pides de nosotros, aumenta nuestra fe, ayúdanos, porque no podemos hacerlo nosotros. Y lo precioso es para nosotros que podemos tener la seguridad absoluta que Dios no nos deja ahí plantado luchando solo. No nos deja ahí con esa petición y dice, vayan a trabajar más duro a ver cómo les sale. Sino contesta a sus discípulos con una enseñanza también importantísimo para ellos. Dice, si ustedes tuvieran una fe tan pequeño como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Jesús entonces dice a los discípulos y a nosotros, no se trata de que tengamos una fe gigantesca e impresionante, sino lo que realmente importa es que nosotros aprendemos a depender completamente del Señor. Lo importante es tener una fe real, una fe sincera y completa. No se trata del tamaño de la fe. Puede ser una fe tan pequeña como un grano de mostaza, pero una fe puesta en el Señor, Dios Todopoderoso, el Padre, el Creador de todo. Eso es la enseñanza para nosotros. Confrontados con la realidad que en el reino de Dios nosotros somos llamados a perdonar incluso 7 veces en un solo día a la misma persona, nosotros tenemos que entender una dependencia absoluta del Señor. Que nosotros necesitamos el poder de Dios, el poder de transformación en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ese corazón de piedra tiene que ser cambiado, transformado en corazón de sangre y de carne. Un corazón verdadero, lleno de amor, lleno de perdón. Hermanos y hermanas, si ustedes luchan con eso y les cuesta perdonar, es el momento de llegar ante el Señor y decir, Señor, cámbiame, ayúdame. Y no es necesario tener la fe más grande de todo el país, de todo el mundo, sino es importante tener fe, una fe sincera, confiando en el poder del Señor, en el poder de Dios, que Él puede cambiarnos, que Él puede transformarnos. Porque saben, hermanos y hermanas, yo sueño de una iglesia, anhelo ver una iglesia que pone en práctica esa enseñanza. Que cuando cometemos errores, cuando vienen tropiezos y dificultades, vivimos en una actitud de amor y perdón. Que no nos ofendemos tan rápidamente y no guardamos rencor, sino realmente somos rápidos a liberar de la culpa a los demás. Porque saben qué rico es vivir en paz, vivir en armonía y en unidad. Yo creo que eso es una parte fundamental que aún hace falta en nuestra iglesia. Ese amor, esa unidad. Que nosotros seamos diferentes al mundo, donde no se trata de venganza, no se trata de juzgar a los demás, no se trata de dar de vuelta lo que me hicieron,
sino confrontar el pecado y cuando hay arrepentimiento, perdonar de corazón. ¿Qué libertad traerá eso a nuestras vidas? ¿Y qué unidad traerá eso a nosotros como iglesia? A nuestra congregación y la iglesia en total. Hermanos, el Señor está aquí para ayudarnos. Tengamos fe, aunque sea una fe pequeña, pero sea una fe pequeña puesta en un gran Dios, porque con Él sí lo podemos hacer. Así que aprovechamos ese momento y oramos al Señor y que pidamos ese corazón que es rápido a perdonar y lento para la ira y el enojo. Acompáñame a orar entonces. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza y tu ejemplo. Señor, entendemos y reconocemos que no podemos cumplir con lo que tú nos pides aquí en tu palabra. Señor, nos cuesta mucho perdonar de esa manera, de todo corazón, 7 veces al día a la misma persona. Señor, cuando alguien nos ofende, nos cuesta liberarle de la culpa cuando se arrepiente. Señor, necesitamos tu apoyo, necesitamos que tú nos cambies, que tú nos transformas. Así que venimos delante de ti con la fe que tenemos, aunque sea una fe pequeña, pero esa fe puesta en ti, porque tú eres capaz de cambiarnos, tú eres capaz de ayudarnos para que podamos perdonar y vivir de esa manera. Señor, entonces te rogamos, te pedimos que nos ayudes a perdonar como tú has perdonado a todos nosotros. Te damos gracias porque tú prometes estar con nosotros y no estamos luchando solos. Señor, ayúdanos entonces. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.